Una vez más, sea usted bienvenido a su canal, edificándonos sobre la palabra. Esperamos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo le esté bendiciendo grandemente. Y gracias por acompañarnos a estos estudios. Estamos estudiando un párrafo muy importante que todo cristiano, todo hijo e hija de Dios debe de estar consciente. Y al conocer estos puntos, nosotros vamos a tener libre acceso a la presencia de Dios y movernos como hijos de Dios de una manera libre, de una manera entendiendo que todo lo que hacemos depende de nuestro Dios y es Él quien nos ha justificado, nos ha perdonado y estamos sellados para el día de la redención de nuestras almas. Le voy a pedir que abra conmigo una vez más Efesios capítulo 1, versículos 3 hasta el 14, pero vamos a leer solamente las partes finales porque ya leímos todo lo demás y en los otros videos, en los videos anteriores, dice, bueno, vamos a leer desde el 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Qué hermoso es esto, que nosotros entendamos que ya Cristo pagó nuestras culpas, fuimos redimidos, significa comprados de regreso para Él, significa que nosotros realmente ya no tenemos nada más de qué preocuparnos, sino tan solamente creer en nuestro Señor Jesucristo y en el gran sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, porque ahí fueron pagadas todas nuestras deudas del alma. Ya no hay necesidad de completar diferentes ritos, ordenanzas escritas en tablas, dietas, como muchos dicen hoy en día que tenemos que hacer. No, eso es un error. Porque desde el momento que nosotros hacemos eso, o yo digo, me voy a circuncidar, porque quiero complacer a Dios, porque así se lo pidió Él a los antiguos en el pueblo de Israel, yo también voy a complacerlo y lo voy a hacer. Estoy diciendo que el sacrificio de Cristo no es suficiente, que yo tengo que complementar el pago de mi salvación, y eso es como darle una cachetada a Dios, una bofetada, como decirle, el sacrificio de tu hijo no me satisface, en otras palabras. Pero no, estamos viendo aquí en la palabra de Dios que en Él fuimos redimidos y en Él nosotros estamos completos porque hemos sido justificados, y es más, hemos sido sellados para el día de la redención. Y dice aquí, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, o sea, su gran favor, su gran bondad, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de renunciar todas las cosas, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. La predestinación traté de explicarla en el primer video de esta serie, pero lo voy a volver a decir otra vez.
Predestinación no significa que Dios ha designado a muchos o algunos para el infierno o para la condenación eterna. No, y a otros para la salvación. Predestinación significa que Él, a través de su omnisciencia o presciencia, conocimiento previo a que las cosas acontezcan, Él sabía cuando usted y yo, mi amigo y mi hermano en Cristo Jesús, íbamos a aceptar al Señor Jesucristo, íbamos a abrir nuestro corazón y entonces íbamos a tener el nacimiento, que es a través de la palabra, a través de la sangre de Cristo y a través del Espíritu Santo. Es eso lo que está diciendo. Entonces Él preparó el camino para que nosotros llegásemos a ser salvos un día. ¿Y cuándo esto se va a completar? Será cuando nosotros, al final de nuestros días, vayamos a la tumba a dormir, como dice la palabra, porque el Hijo de Dios no muere, sino que duerme. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Duerme. Esperando el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor dé la orden, con voz de trompeta, el mismo Señor dará la orden, y los muertos que estén en Cristo serán parte de la primera resurrección. Y al tener esa orden, ya los cuerpos ahí en sus tumbas, que van a estar descansando, van a ser levantados y se van a reunir con los hermanos que estén con vida o estemos con vida, porque no sabemos cuándo el Señor Jesucristo vaya a venir. Ojalá Él venga cuando nosotros estemos aún aquí caminando en la tierra. Y ambos, las personas que están descansando como las que estén con vida, serán levantados hacia el cielo para reunirse con Él en las nubes. Y así dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo nos llevará a las moradas celestiales para que disfrutemos de las promesas que Él nos tiene allá en las mansiones. Qué lindo y qué bella es esta promesa. Pero eso es lo que estamos hablando aquí. En el versículo 11 dice la palabra de Dios: en Él asimismo tuvimos herencia. Son las moradas celestiales, la salvación de nuestras almas. Herencia, habiendo sido predestinados conforme a su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes esperaban en Cristo? Los judíos, los hermanos hebreos, así como Pablo, que venía de la tribu de Benjamín, o que vino de la tribu, no que venía, ¿verdad? Vino de la tribu de Benjamín. Y así también les continúa diciendo, a fin de que, vamos a ver, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ve, nosotros también los gentiles, los que estábamos lejos, dice el apóstol Pablo, ahora también nosotros tenemos estas mismas promesas en Cristo Jesús. Estas son las promesas que está hablando allá en Joel 2:28, en donde dice que el Señor derramará de su espíritu sobre toda carne, significa sobre toda raza. Va a venir el sello del Espíritu Santo cuando nosotros aceptamos a Cristo, recibimos al Padre, recibimos al Hijo y recibimos al Espíritu Santo. La deidad misma viene a ser morada en nuestro corazón, en nuestra alma. Qué bello. Es por eso que nosotros tenemos paz, gozo, paciencia, porque Dios es el que está morando en nosotros. Y ahora vamos a ver lo que dice aquí la palabra de Dios. Sello significa de que, número uno, está hablando de propiedad. Ya nosotros le pertenecemos a Dios. Y las arras del Espíritu Santo que son para nosotros son muestra de que el Señor nos tiene una gran mansión y promesas que dar, galardones pues que dar allá en la tierra. O sea que Él nos ha prometido esos galardones allá, digo, en el cielo, a los que estamos aquí en la tierra esperando su venida, creyendo con fe. Ahora, en mi pueblo, las arras, y este es un comparativo
pero muchos lo van a entender tal vez, y espero que no lo tomen a mal, porque no es esa la idea. Allá en mi pueblo, cuando alguien tenía propiedades de ganados y de bestias, los sellaban con un fierro. Le dolía al animal, claro, a nosotros no nos duele, pero era para cuando accidentalmente se mezclaban estos animales con otros. Simplemente los dueños iban y se fijaban en el sello de cada bestia, y por el sello podían identificar cuál era el animal de su propiedad. Así nosotros tenemos esta garantía que cuando Cristo venga, en donde quiera que nosotros nos encontremos, estamos sellados, y el Señor de ahí nos va a levantar, porque aunque estemos en medio de pecadores, ese sello nos garantiza nuestra salvación. Ese sello nos garantiza que cuando Cristo venga, vamos a volar con Él y vamos a irnos a las moradas celestiales. Qué bonito es lo que la palabra de Dios nos dice. Estas son las promesas que Dios tiene para nosotros en su santa palabra. Es por eso que nosotros debemos de indagar en ellas. Quiero continuar aquí con un estudio que tengo, el punto número 3, acerca de lo que está diciendo aquí generalmente en este párrafo el apóstol Pablo. Punto número 3 nos está diciendo de que somos participantes de la gracia y de la paz divinas. La gracia y la paz divina, o sea, lo que viene de Dios. Es por eso que, número 1, gracia significa favor inmerecido. Yo no merezco el ser perdonado, pero en Cristo Jesús a Dios le plació, fue su voluntad el perdonarme a través de su sangre, y ahora debido a eso tengo la paz de Cristo. Eso es lo que dice ya en Romanos capítulo 5 versículo 1, que la paz de Dios, ahora dice, justificados tenemos paz para con Dios. Léalo usted en Romanos capítulo 1. Primero tenemos que tener la paz con Dios, y luego tenemos la paz de Dios. La paz de Dios no puede venir porque no hemos nacido de nuevo. Es por eso que el nuevo nacimiento y el aceptar a Cristo no es una religión, sino que es el inicio de nuestro nacimiento, para que nosotros podamos tener así una relación personal y directa con el Señor Jesucristo. A eso es que se refirió la palabra de Dios, que nadie nos va a enseñar. Los miembros de la iglesia participan como receptores de la gracia y de la paz. Punto número 1. La gracia y la paz son: 1, el favor inmerecido de parte de Dios y la reconciliación con Dios y con los hombres. Hay que entender eso. Ese es el punto A. El punto 2, B, la gracia y la paz para la iglesia son de parte de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, vienen del cielo, viene totalmente de parte de Dios. Nada que yo pueda hacer en lo externo o aquí me lo va a dar. Es por eso que ninguna adicción, ningún hábito me dará la paz que el Espíritu Santo da. Punto número 2. La iglesia participa como instrumento de Dios en el plan misionero y mundial. Esto es importante saber. Primero, nosotros tenemos que entender que hemos sido amados y aceptados en Cristo Jesús ante Dios, y ahora nosotros podemos darle estas buenas nuevas a todo ser humano, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a los compañeros de trabajo, a toda persona que Dios permita que nos acerquemos. Es importante que nosotros podamos compartir las buenas nuevas y sobre todo darlas en amor, para que la gente entienda que Dios le ama y le ha amado a través de Jesucristo, y ahora Dios le está amando a través de la iglesia, a través de los siervos de Él. Punto número 2. El plan de Dios en acción y enrola a la iglesia apostólica como medio de proclamación de la gracia y de realización de la paz. Eso es importante entender, que ahora usted y yo somos instrumentos de Dios, y que Dios quiere que nosotros hagamos esto, que seamos embajadores del Señor, que seamos sus brazos, sus manos para el necesitado primeramente espiritual, aquel que está en pecado, aquel que está caminando lejos de Dios.
vacío. Podemos ver las caras, pero realmente muchos en su soledad, en su intimidad, lloran. Y Dios se conduele también de eso. Es por eso que el Señor mandó a morir a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario, para consolarnos a través de su perdón. Amigo mío, espero que estos estudios le estén sirviendo bastante, porque ese es el corazón de Dios. Dios es bueno, continúa adelante, que Dios le bendiga y que Dios le guarde.